mañana con 36 minutos y seguimos hablando de fotolectura y lectura veloz. De alguna manera todos buscamos entender, o más bien los papás o los hijos o qué sé yo, buscamos entender o poder capturar lo mejor de las cosas que leemos, ¿no? Tratamos de hacerlo, pero nunca se nos enseña realmente la manera adecuada de poderlo llevar a cabo, porque normalmente se busca que recuerdes palabras, más que entiendas lo que esas palabras significan. El ejemplo clásico en preparatoria, por ejemplo, donde el maestro de química te pregunta en el examen, escriba la definición de química, y pues la definición de química tiene a lo mejor 80 palabras que tienes que poner en el orden adecuado, o si no el maestro te la pone equivocado. Eso no es aprender. Aprender sería que con tus propias palabras definas lo que en este ejemplo es la química. Igual pasa con la lectura. Si tú vas a propiciar que alguien lea un libro nada más para que te diga las palabras con las que el libro está hecho, a citar lo que el autor está diciendo, no vas a conseguir que la persona nunca se enamore de la lectura. Entonces, tienes que educar para poder entender lo que acabas de leer significa. ¿Y en qué se basa, en qué método se basa o cómo es más o menos esta cuestión de la lectura veloz para que la gente pueda más o menos entender lo que estamos diciendo? ¿En qué se basa, no? ¿Cómo lo hacen? Básicamente distinguimos dos cosas. Uno es el proceso de fotolectura, que significa estar en el estado adecuado, absorber la información de manera masiva, y aquí quiero decir tal vez una página por cada segundo, y después entrar a un proceso de activación. Eso es para poder adquirir masivamente la información. La otra cuestión es la lectura veloz, que básicamente significa poder ampliar el campo visual para poder recibir no bloques de texto, sino palabras o incluso oraciones enteras. Lectura veloz lo que hace es leer de la A a la Z, pero hacerlo con técnicas que permiten aperturar el campo visual y aprender a entender lo que se está leyendo en lugar de tratar de recordar o memorizar palabras. Exacto, platicábamos ahorita fuera del aire y yo decía que es increíble que en algunas formas o en algunas escuelas más bien, llegas a nivel universitario y pides que lean y siguen con este mal hábito de no poder leer, ¿no? Se traban, es como, o sea, leen unas palabras por otras, se confunden, de verdad que es algo que uno dice, eso de leer, pues que ya todos sabemos leer, ¿no? Sí, todos sabemos leer, pero es increíble que no podamos leer un párrafo completo sin equivocarnos. Eso tiene que ver por los vicios de lectura. Uno de los más usuales es la repetición, ya sea con la boca o internamente. Entonces, si tú repites, nunca vas a poder elevarte por encima de lo que son los límites de lectura. Hay un ejemplo muy sencillo. Si tú vienes manejando, por ejemplo, a 10 kilómetros por hora y te pones a textear, aunque no deberías de hacerlo, pero si te pones a textear, no es lo mismo textear manejando a 10 kilómetros por hora que textear manejando a 100 kilómetros por hora. Es obvio que no lo puedes hacer a velocidades tan altas. ¿Por qué? Porque tu atención se enfoca en lo que es manejar. En el libro es lo mismo. Si tú quieres eliminar vicios, si quieres hacer un proceso mucho más eficiente, la solución es elevar la velocidad de lectura, porque al elevar la velocidad de lectura evitas todo lo que son los vicios de la subvocalización, tener que repetir, tener que volver a leer porque no entendiste lo que acabas de leer hace 10 segundos. Entonces, la solución para problemas de atención, de retención referente a lectura es siempre aumentar la velocidad. Y por ejemplo, en casa, ¿qué podemos hacer antes de poder tomar un curso como este de fotolectura o lectura veloz? ¿Ayuda a poder practicar en voz alta o es mejor hacerlo en voz baja? No, leer en voz alta, imagínate esto, imagínate una persona hablando lo más rápido que pueda, de casi como estos anuncios que vienen del gobierno, ¿no? Este programa es público y contiene Eso hace que hay un límite para poder entender esa velocidad de habla, que normalmente estamos hablando de 220, 230 palabras por minuto. Si tú hablas para querer entender más rápido, ese es tu límite, 230 palabras por minuto. No vas a poder avanzar de ahí. En cambio, si haces a un lado todo lo que sea la parte verbal, vas a poder elevarte fácilmente, normalmente entre 2 o 3 semanas, vas a poder duplicar o incluso triplicar la velocidad de lectura. Entonces, hablar lo que lees, decirlo en voz alta, decirlo con la mente incluso, o mover los labios, te va a dejar siempre en ese mismo nivel. No vas a poder avanzar de ahí. Ok, eso es interesante porque por lo regular lo que hacen los adultos es poner a los niños a hacer esta lectura en voz alta para practicar, ¿no? Y entonces a veces lejos de ayudarte, pues se está como atorando. Eso es bueno para aprender a leer, pero por eso yo comentaba en la primera cápsula, decía yo que ¿qué hay después de eso?
No hay nada donde te enseñen a leer a velocidades superiores. Y a velocidades superiores no significa que tengas que tener 30 años. Esto puedes tenerlo a partir de los 12, 13, 15 años. Cuando ya sabes leer, llega el momento de dar el siguiente gran salto, como lo sería fotolectura o técnicas de lectura veloz. Exacto. Hace rato decías que lo ideal es leer un libro ¿en cuánto tiempo y de cuántas páginas? Pues si utilizas un modelo como este, un libro de 300 páginas, tal vez lo puedes llegar a leer en 3 horas, menos posiblemente, con niveles de comprensión muy 3 horas, superiores. eso está maravilloso. Claro, estamos hablando sin interrupciones, ¿no? De ningún tipo, porque la verdad es que eso nos pasa mucho. Te sientas a leer un libro y todo el mundo te interrumpe, tú mismo te interrumpes, te desconcentras y demás. Y luego le echamos la culpa a la letra, ¿no? Es que la letra está muy chiquita y no puedo leer, o las páginas están muy gruesas y no me gusta tocarlos. Y de esto me gustaría también tocar el tema de los libros que bajamos a través de aplicaciones, ¿verdad? Esa es otra cuestión. Sí, los libros que se utilizan al emplear algún tipo de lector digital, ya sea por software o una tableta o un Kindle, no te van a dar todo lo que el libro te puede dar, exactamente, porque cada uno de los sentidos que tenemos tiene una memoria cerebral. Al abrir un libro de papel, incluso si huele mal, si huele a nuevo, si sientes con el tacto la tinta áspera, lo áspera o lo liso, eso activa a su vez memorias del cerebro para cada uno de los diferentes sentidos. Si tú lees en un lector digital, un lector tipo Kindle, no estás activando esas partes del cerebro con esos sentidos. Entonces te estás privando incluso hasta del 30% de entendimiento de un texto por no utilizar un libro tradicional. ¿Qué tal, O sea, no está mal que ustedes descarguen aplicaciones para conocer, o sea, en cuestión de conocimiento, pero lo ideal siempre es recurrir a la manera tradicional, que es el libro tal cual lo vemos en las bibliotecas o tenemos en casa, qué sé yo, ¿no? Ahorita regresamos para seguir platicando acerca de fotolectura y lectura de voz con Francisco Cabrera. Yo soy Tony Morales y me siento súper. Cabrera, y estamos hablando de fotolectura y lectura veloz. La verdad es que todos en algún momento de nuestra vida, cuando estudias, dices, quisiera leer rapidísimo para poder aprenderme y leer todo lo que tengo en este cuaderno, ¿no? Pero no sabemos cómo son los pasos o cómo debemos hacerlo. ¿Cómo podrías decir tú en qué consiste esto de la fotolectura, por ejemplo? Fotolectura es un conjunto de técnicas que está basado a su vez en lo que se llama aprendizaje acelerado. Te voy a poner un ejemplo muy fácil. En lugares cálidos como este, a la hora del recreo, imagínate un muchacho en preparatoria, sales a recreo, te pones a jugar fútbol y pues llegas empapado, bañado en sudor, la camisa pegada así al cuerpo, tienes un ventilador en el salón de clases. ¿Dónde están todos los chavos cuando entran del salón del recreo? Abajo del ventilador. Claro. Entonces llegas sudado, llegas exaltado y llegas precisamente a hacer un examen. No, pues ya lo reprobé. Bueno, eso no es el estado adecuado para comenzar una actividad de pensamiento. Entonces, el cerebro tiene ciclos naturales para trabajar con información, para poder empezar a absorber, mover, digamos, la información en la persona y expresarla. Es un ciclo completo de aprendizaje. Si lo interrumpes, si no lo haces de la manera adecuada, todo lo que absorbas de información va a sufrir muchísimo. Entonces, un primer paso antes de incluso comenzar a leer es que tienes que encontrar el estado adecuado para poder trabajar con información. Y aquí hablamos de un estado físico, que es el cuerpo, un estado cerebral e incluso un estado mental. Cuando tú puedes poner en vertical, puedes, poner en alineación esos 3 estados, es donde tienes tu mejor oportunidad para poder aprender eso que estás trabajando o que quieres aprender de información. Sí, exacto, porque si de repente ustedes se han dado cuenta que cuando te sientas a querer estudiar, a leer un libro o a leer lo que quieras, o incluso ver la tele, a lo que sea, y tienes hambre, de repente estás sentado y dices, primero voy a comer, y regresas, y luego quiero ir al baño, y regresas. Entonces, estas interrupciones no te permiten concentrarte de manera adecuada. Hay una estadística muy interesante ahorita que mencionas esto. Si tú imagínate que te encuentras en una actividad de pensamiento al 100%, estás metidísima haciendo algún resumen, leyendo, haciendo algún trabajo que requiere creatividad personal. Si alguien te interrumpe, ¿no? Atiendes esa interrupción, al regresar a lo que estabas haciendo, el cerebro puede tomarse hasta 20 minutos para regresar al mismo nivel de concentración, claro, de recurso mental que tenías. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Que estudiamos,
trabajamos con el celular aquí al lado y te llaman por teléfono, viene la alerta de correo, el WhatsApp, el Messenger, todo. Entonces, la productividad está alcanzando bajos históricos, no solo en México, pero hablemos de Claro. México, Y, bajos históricos. y todo es debido a este aparatito, Así porque es. ahora todas las cuestiones que nos van a perjudicar en cuestión intelectual podría ser, es esto, ¿no? Tiene que ver con el teléfono, las aplicaciones y todo lo que engloba el tener, pues, una vida digital, ¿no? Puede ser. No solo puede ser, es porque Exacto. ahora estás trabajando en una actividad, de repente te cambias a un video, te regresas a texto, ves una imagen, ahora ves otro video, estás oyendo una música. Es decir, el cerebro está brincando de medio en medio. Cuando hacemos esto, que no pasamos mucho tiempo haciendo una sola actividad, lo que estamos enseñándole a nuestra mente es a fracturar su porcentaje de cosas en las que puede poner atención. Entonces, cuando tenemos una atención tan fracturada, pues ya no somos capaces de poner atención en una sola cosa durante más allá de 30, 50 segundos. ¡Qué feo! Sí. Y esto de la fotolectura se oye como muy mágico, ¿no? Porque es como me imagino, no lo sé, por eso lo estoy preguntando, pero me imagino que es ver un texto y poderlo leer rápidamente, ¿o cómo es? En general es un sistema que permite absorber y manejar información a velocidades muy superiores, con profundidades también muy superiores en mucho menos tiempo que con técnicas de lectura tradicional. La fotolectura no busca recordar lo que se lee, busca entender lo que se lee. Entonces, te tardas, por ejemplo, 15 horas para leer un libro de 300 páginas. Con fotolectura puedes fácilmente considerar menos de 3 horas con porcentajes de retención muy superiores a lo que te tomaría con lectura tradicional. Sí, claro, porque una cosa es leer el libro completito y otra cosa es saber qué estás leyendo, o sea, de qué se trató el libro, porque eso le pasa a muchos jóvenes. Leen las cosas, pero no las entienden, no las comprenden. Y entonces, si le preguntas quién es el youtuber más famoso, entonces eso sí lo saben. Si le preguntas con quién va a ser un dueto Maluma próximamente, también lo saben. Entonces, señores, hay que concentrarnos más en esta cuestión de, pues, de los libros, de saber un poco más acerca de la historia, qué sé yo, ¿no? Complementar toda esta información que ya tienen con otras cosas que realmente nos van a importar en la vida, ¿no? Sí, en eso de la información es importante trabajarlo de una manera más eficiente. Entonces, lo primero es saber cómo funciona el cerebro para darle la información de la manera en que para el cerebro es favorito poderla recibir. Exacto. Vamos a ir con más música y ahorita que regresemos seguimos platicando de fotolectura y lectura veloz. Yo soy Tony Morales y me siento súper. Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera. Acerca de cómo podemos encontrar estos cursos, o hay diferentes cursos para la gente que está buscando enriquecer más su mente y demás. ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales? Nos encuentran en Facebook buscándonos como estrategias de aprendizaje. Normalmente ahí aparece la palabra Acapulco o en nuestra página web e-medio de aprendizaje.com. Y ahí vienen los diferentes cursos que Francisco maneja, que la verdad están muy buenos. Pero si de pronto tú ves que tu hijo pues como que no tiene nada de acercamiento a la lectura, le cuesta trabajo comprender lo que está leyendo, puedes acercarlo a este curso para enriquecer y ayudarlo a que él pueda tener las herramientas básicas de lectura, ¿no? Así es, hay un esfuerzo de ambas partes. Uno es la técnica y con eso podemos ayudar ampliamente. La otra es también el esfuerzo de los papás, que ahora ya no contratan niñeras, sino que ya las compran por lo que cuesta un teléfono celular. Exacto. Entonces, si podemos dejar como papás ser menos flojos en ese caso, ser más proactivos, podemos ayudar a que los niños despierten precisamente ese interés por la lectura. Exacto, hay que comprar libros a los niños o a los jóvenes. De pronto decimos, es que ¿qué le regalo? Un aditamento, un gadget para tu teléfono. No, regalen libros, ya pues no quedará en ustedes, ¿no? Por lo menos. Y si la gente quiere bajar estas aplicaciones para leer libros digitales, pues sí, también es válido. Nada más hay que tener en conciencia que no es lo mismo y no vas a tener igual la misma comprensión de lectura. Fíjate que un alumno me preguntaba precisamente eso. Entonces, ¿qué pasa si me gusta a mí leer eso o no tengo el dinero para comprarme libros físicos? Entonces, el comentario que hacemos es, si tú lees un libro en digital, ¿qué vas a hacer con eso que acabas de leer?
haz algo más, haz tal vez un resumen, haz un cuadro sinóptico, haz un mapa mental, haz algo con la información Ok. para que puedas activar esos centros del cerebro que no estás activando al no hacerlo de la lectura, de la forma tradicional. La lectura. Exacto, eso me gusta. Puede ser que sí bajes tú, porque es imposible despegarnos de esta era digital. Así es. Entonces, si ya estás bajando los libros a través de tu teléfono, de tu tableta o qué sé yo, entonces ya que lo leíste, puedes hacer esto, un resumen a mano para que tú puedas comprender lo que leíste y eso estaría genial. Me gustaría que nos despidamos con la frase que dijiste ahorita de la gente que, ¿te acuerdas? Sí. Esa es muy buena, muy buena. La frase dice así, la gente inteligente habla de ideas, la gente del montón habla de sucesos y la gente mediocre habla de gente. Exacto. Entonces la pregunta final es, ¿dónde quieres estar? Estar ubicado, exacto. ¿Tú de qué plano quieres ser? ¿De los primeros, los segundos o los terceros? Muchísimas gracias a Francisco Cabrera por estar el día de hoy con nosotros. Te esperamos próximamente para que nos platiques de otros cursos, ¿te parece? Claro que sí. Ok, muchísimas gracias, bonito día. Buen día, hasta luego. Gracias, nos vamos y seguimos con más en ¿Qué hay? Yo soy Tony Morales y me siento súper.